Imagina libros que nunca fueron escritos, pero que existen en la frontera entre la posibilidad y la ficción. Historias que se desvanecieron antes de ser contadas, ideas que apenas rozaron la conciencia de sus creadores y se quedaron en el limbo de lo que pudo haber sido. Este audiolibro no es un libro tradicional. Es un juego literario, una exploración de mundos inacabados, donde cada prefacio es la puerta a un libro que no existe, pero que quizás, en tu mente, comience a tomar forma. Acompáñame en este viaje por 5 prefacios de 5 libros inexistentes. No encontrarás aquí historias completas, sino fragmentos de lo que podrían haber sido, pensamientos sobre lo que nunca fue y tal vez nunca será. Porque a veces, lo más fascinante no es el libro que se escribe, sino el que se queda atrapado entre las sombras de la imaginación. Capítulo 1. El enigma del tiempo y la memoria. El libro que nunca fue escrito y que jamás ocupará un lugar en las bibliotecas del mundo se titula El hombre que recordaba el futuro. No se trata de una historia convencional, porque su protagonista tampoco lo es. Álvaro siempre supo que era distinto. No porque alguien se lo dijera ni porque hubiera señales evidentes en su apariencia o en su comportamiento. No. Su diferencia era sutil, silenciosa, invisible a los ojos del mundo, pero tan clara para él como el reflejo de su rostro en un espejo. Lo comprendió por primera vez cuando tenía apenas 4 años. Su madre le preguntó qué quería de regalo para su cumpleaños y él, sin pensarlo, respondió: «No hace falta que me preguntes. Sé que me regalarás un tren de juguete rojo con vagones azules». Su madre rió con ternura y le acarició el cabello. «¿Y cómo lo sabes, pequeñito?». Álvaro se encogió de hombros. «Porque ya lo vi». Y, en efecto, días después, al soplar las velas de su pastel, desenvolvió con una extraña calma el papel brillante que envolvía la caja y encontró, exactamente como lo había dicho, el tren de juguete rojo con vagones azules. Su madre pensó que era coincidencia. Su padre lo llamó un presentimiento. Pero Álvaro sabía la verdad, no era intuición, no era suerte, no era casualidad. Era un recuerdo. Porque Álvaro no recordaba el pasado. Solo recordaba el futuro. Una vida en sentido contrario. El fenómeno, que al principio parecía un simple juego infantil, se convirtió en un peso imposible de ignorar con los años. En la escuela, no necesitaba estudiar para los exámenes. Recordaba con precisión las respuestas correctas antes de que el maestro hiciera las preguntas. Sabía qué lecciones vendrían la siguiente semana, qué páginas abriría el profesor, qué palabras exactas diría antes de que siquiera las pronunciara. Para cualquier otro niño, habría sido una ventaja increíble. Para Álvaro, era una condena. No podía jugar a adivinar las respuestas, porque ya las sabía. No podía disfrutar de la sorpresa de descubrir cosas nuevas, porque ya las había visto en su mente. No podía sorprenderse con un libro, con una película, con una conversación. Todo en su vida era una repetición de recuerdos futuros, una obra de teatro en la que él ya conocía cada línea, cada giro de trama, cada desenlace. Intentó contárselo a sus padres. Intentó explicarlo a sus amigos. Pero, ¿cómo describir lo indescriptible? ¿Cómo hacer entender a alguien que su mente funcionaba al revés? A los 10 años, se dio por vencido. Aprendió a guardar silencio y a fingir que no sabía lo que iba a pasar. Se volvió un maestro de la indiferencia. Sin embargo, había cosas que no podía ocultar ni ignorar. Como el día en que supo que su mejor amigo, Pablo, moriría en un accidente de auto cuando ambos tuvieran 18 años. Lo había visto. No en un sueño, no en una visión, sino en un recuerdo. Un recuerdo que aún no había sucedido. A partir de ese momento, evitó a Pablo. Se alejó de él, lo dejó de ver. Si nunca estaban juntos, si nunca subían a ese auto, entonces tal vez, solo tal vez, la tragedia podría evitarse. Pero el tiempo es cruel con quienes intentan engañarlo. 8 años después, una tarde de julio, mientras Álvaro caminaba por la calle, vio el reflejo de una noticia en la televisión de una tienda. Joven de 18 años muere en accidente automovilístico. Su cuerpo se estremeció. Levantó la mirada. Y allí estaba, la fotografía de Pablo. Nada había cambiado. Nada podía cambiarse. El peso de recordar lo que aún no ha ocurrido. Álvaro pasó años preguntándose si su existencia tenía sentido. ¿De qué servía recordar el futuro si no podía alterarlo? ¿Por qué su mente funcionaba de esa manera?
Una noche, mientras miraba el techo de su habitación, comprendió algo aterrador. Si recordaba el futuro, significaba que ya sabía todo lo que viviría. Entonces, ¿sabía también el día de su propia muerte? Se sentó de golpe en la cama, con la respiración entrecortada. Intentó recordar. Buscó en su memoria. Nada. Por primera vez en su vida, había un vacío. Un abismo donde debería haber un recuerdo. Cerró los ojos. Lo intentó de nuevo. Nada. Ese vacío solo podía significar una cosa. El futuro llegaba hasta cierto punto, y después de ese punto, solo había oscuridad. Y esa oscuridad no significaba otra cosa más que el final. Álvaro supo, en ese instante, que tenía que encontrar la forma de cambiar su destino. Tenía que descubrir si, de algún modo, se podía romper el ciclo. Porque si no podía recordar más allá de un día específico, significaba que ese día, él dejaría de existir. Pero este no es un libro sobre respuestas. No es un libro sobre milagros ni finales felices. Es un prefacio a una historia que nunca fue escrita, a un relato que se desvaneció antes de ser contado. Tal vez, si este libro existiera, en sus páginas habría una solución para Álvaro. Tal vez, si alguien lo escribiera, encontraríamos la respuesta a la gran pregunta. ¿Es el futuro un camino inmutable o un laberinto con salidas ocultas? Tal vez. Pero nunca lo sabremos. Porque El hombre que recordaba el futuro es un libro que nunca fue escrito. Y ahora, tú solo tienes su prefacio. Capítulo 2. La ciudad de los libros perdidos. Si este libro existiera, se llamaría La ciudad de los libros perdidos. No sería una novela, ni un ensayo, ni una crónica. Sería un mapa, una brújula, una invitación a descubrir un lugar que no existe y, sin embargo, está presente en cada rincón del mundo. Imagínate caminando por una ciudad que nunca has visto antes. Sus calles están cubiertas de polvo dorado y en cada esquina hay estanterías altísimas, tan grandes como edificios, repletas de libros sin título, sin autor, sin fecha de publicación. Son libros que nunca fueron escritos, relatos que quedaron atrapados en la mente de escritores que los soñaron pero nunca los plasmaron en papel. Algunos murieron antes de escribirlos. Otros, por miedo al fracaso, nunca los comenzaron. Algunos los quemaron. Otros los olvidaron. Todos esos libros, los que se quedaron en un susurro, en una idea fugaz, en un bosquejo a medio hacer, terminan en esta ciudad. La ciudad de los libros perdidos. Un visitante inesperado. Nadie sabe exactamente dónde está. No aparece en los mapas, ni en los cuentos, ni en los recuerdos de nadie. Pero hay quienes, sin buscarla, la encuentran. Como Simón. Simón era un escritor frustrado. Pasaba las noches en vela, rodeado de papeles arrugados y tazas de café frías, intentando escribir la historia que lo haría trascender. Pero cada vez que terminaba un manuscrito, lo releía con desesperanza y lo destruía. Nunca es lo suficientemente bueno, se decía. Una noche, tras una de sus tantas sesiones de insomnio, decidió salir a caminar por la ciudad para despejar su mente. No tenía rumbo. No tenía propósito. Solo avanzaba, perdido entre pensamientos. Fue entonces cuando vio aquella puerta. Era una puerta de madera oscura, con inscripciones antiguas que no podía leer. Estaba encajada en la pared de un edificio que, hasta donde recordaba, nunca había estado allí. Sin pensarlo dos veces, la abrió. Y, al cruzar el umbral, ya no estaba en su ciudad. Estaba en otro lugar. Un mar de libros sin dueño. Las calles eran angostas y polvorientas. No había autos, ni ruido, ni personas. Solo estanterías y libros, cientos, miles, millones de libros sin dueño. Simón tomó el primero que encontró. No tenía título. No tenía autor. Lo abrió con cautela. Y entonces, leyó algo que lo dejó sin aliento. Era su historia. Su historia no escrita. Cada palabra, cada línea, cada giro narrativo era exactamente lo que había imaginado en su mente tantas veces pero nunca había escrito. Lo cerró de golpe. Su corazón latía con fuerza. Tomó otro libro. Lo abrió. Era otro de sus relatos inacabados. Cada libro que tocaba contenía sus propias ideas, sus propias historias, esas que había desechado con inseguridad y miedo. Bienvenido, dijo una voz detrás de él. Simón se giró,
pero no vio a nadie. ¿Dónde estoy?, preguntó, su voz temblando. Estás en la ciudad de los libros perdidos, respondió la voz. ¿Y quién eres tú? El silencio fue su única respuesta. La maldición de los escritores cobardes. Simón vagó por la ciudad durante horas. Descubrió libros de otros escritores también. Historias jamás contadas, novelas que pudieron haber cambiado el mundo pero que nunca vieron la luz. Algunas eran geniales. Otras eran mediocres. Pero todas, sin excepción, tenían algo en común. Su autor nunca se atrevió a terminarlas. ¿Por qué están aquí?, preguntó al aire. La voz misteriosa respondió. Porque los libros que no son escritos no desaparecen. Solo esperan. Simón sintió un escalofrío. ¿Esperan qué? ¿A que su autor regrese por ellos, o a que se pierdan para siempre? Un pánico inexplicable lo invadió. ¿Y si no los reclaman? Entonces, su historia se olvida. Se borra de la existencia. Nunca fue escrita, nunca fue leída, nunca existió. Simón corrió. Quería salir de allí. Pero no había salida. Las estanterías parecían alargarse, las calles se hacían más estrechas, los libros lo rodeaban, susurrándole palabras que nunca serían leídas por nadie. En ese instante, comprendió el destino de los escritores cobardes. Los que nunca terminaban sus libros. Los que no se atrevían a darles vida. Los que, como él, pasaban la vida destruyendo su propio trabajo por miedo al fracaso. Ellos no solo perdían sus historias. Se perdían a sí mismos. El libro final. Simón encontró un último libro en una mesa de piedra. Tenía su nombre en la portada. Lo abrió. Solo había una página escrita. Este es el último libro de Simón. Si no lo escribe ahora, nunca más podrá hacerlo. Sintió su cuerpo entumecerse. La voz habló por última vez. Tienes una oportunidad. Solo una. Si quieres salir de aquí, debes escribir tu historia. Debes darle vida antes de que el olvido te consuma. Simone tembló. Miró el libro. Miró sus manos. Y entonces, tomó una pluma. Y comenzó a escribir. La tinta fluyó como nunca antes. Y con cada palabra que escribía, la ciudad se desvanecía. Hasta que solo quedó la historia. Hasta que solo quedó la realidad. Simón despertó en su escritorio, con una pluma en la mano y un manuscrito completo frente a él. El título, La ciudad de los libros perdidos. No sabía si lo que había vivido fue real o un sueño. Pero supo algo con certeza. Nunca más dejaría que una historia suya se perdiera. Porque ahora sabía dónde iban los libros que no se escribían. Y no quería volver allí. Capítulo 3. El hombre que olvidó su propia historia. Si este libro existiera, se llamaría El hombre que olvidó su propia historia. Sería una novela inquietante, una narración donde el tiempo y la memoria se desvanecen lentamente, dejando al protagonista atrapado en un laberinto de recuerdos inciertos. Sería la historia de Emilio, un escritor célebre que, en la cúspide de su carrera, comenzó a olvidar las palabras. Primero fueron pequeños detalles, el nombre de un personaje secundario, la última línea de un capítulo, el motivo detrás de una escena. Cosas insignificantes que cualquiera pasaría por alto. Pero pronto, las lagunas se hicieron más profundas. Un día despertó y no recordaba la trama de su última novela. Otro día, olvidó que estaba escribiendo un libro. Hasta que llegó el momento en que se miró al espejo y no pudo recordar quién era. El día que todo desapareció. Todo comenzó con una frase. Una frase que Emilio había escrito en su diario y que, al releer, le pareció extraña, ajena, como si alguien más la hubiese puesto allí. El olvido no llega de golpe, sino en fragmentos. Primero borra los bordes, luego el centro, y al final, no queda nada. La frase le pareció inquietante, pero no le dio importancia. Pensó que quizás la había leído en algún lado. Pero cuando quiso recordar de dónde la había sacado, no pudo. Era su propia escritura, pero no podía recordar haberla escrito. Días después, sus manuscritos comenzaron a perder coherencia. Sus personajes se desvanecían en medio de los capítulos, sus historias se interrumpían en frases inconclusas, los nombres cambiaban sin explicación. Era como si alguien estuviera borrando su obra en tiempo real. Como si su propia mente estuviera eliminando las palabras antes de que pudieran quedarse en la página.
Un visitante inesperado. Una noche, cuando la desesperación lo consumía, alguien tocó a su puerta. Era un hombre de traje gris, con un maletín de cuero y un rostro que Emilio sintió que debería reconocer. Pero no pudo. «Buenas noches, Emilio», dijo el desconocido. «¿Nos conocemos?», preguntó el escritor, sintiendo un escalofrío. El hombre sonrió. «Por supuesto. Nos hemos visto muchas veces». Emilio intentó recordar. Buscó en su mente algún indicio, una pista, un vestigio de quién podía ser aquel hombre. Nada. Era un vacío absoluto. «¿Quién es usted?». El desconocido abrió su maletín y sacó un libro. Lo dejó sobre la mesa con un sonido seco. Era un libro viejo, con las páginas amarillentas y el lomo gastado. Emilio leyó el título. Y su sangre se heló. Era su nombre. El título del libro era simplemente Emilio. «¿De qué se trata esto?», preguntó, su voz apenas un susurro. El hombre de traje gris se sentó con calma y respondió. «Es tu historia». Emilio abrió el libro con manos temblorosas. Las primeras páginas eran familiares. Eran los recuerdos de su infancia, su juventud, los primeros años de su carrera. Pero a medida que avanzaba, notó algo extraño. Las frases comenzaban a desvanecerse. Las palabras se volvían borrosas. Las páginas finales estaban completamente en blanco. «¿Qué significa esto?», preguntó Emilio, sintiendo el pánico crecer en su pecho. El hombre de traje gris lo miró con compasión. «Significa que te estás borrando. El precio del olvido». Emilio sintió un vértigo repentino. «No, esto no puede estar pasando». «Siempre ha estado pasando», dijo el hombre con voz serena. «Es el destino de los que olvidan escribir su propia historia. Pero yo soy escritor». «¿Lo eres?», preguntó el hombre, arqueando una ceja. «¿Cuántas historias dejaste a medias? ¿Cuántas ideas abandonaste? ¿Cuántos libros comenzaste y nunca terminaste?». Emilio abrió la boca para responder. Pero no encontró las palabras. Porque la verdad era aterradora. Había dejado muchas historias sin terminar. Y ahora, el precio era su propia existencia. El hombre cerró el libro con suavidad y se levantó. «Aún tienes tiempo», dijo. «Pero no demasiado». «¿Tiempo para qué?». El hombre sonrió. «Para escribir el final». Y luego, desapareció. La última página. Esa noche, Emilio se sentó frente a su escritorio. Había una sola hoja en blanco. Sabía lo que tenía que hacer. Tomó su pluma y comenzó a escribir. Escribió como si su vida dependiera de ello. Porque así era. Cada palabra recuperaba un fragmento perdido. Cada línea devolvía un recuerdo. Cada página escrita lo traía de vuelta a la realidad. La tinta fluía, sus manos temblaban, el sudor perlaba su frente. Y cuando escribió la última palabra, todo quedó en silencio. Se miró al espejo. Se reconoció. Había vuelto. Había escrito su historia antes de que el olvido lo consumiera. Y el libro de su vida, por fin, estaba completo. Capítulo 4. La ciudad de los nombres perdidos. Si este libro existiera, se llamaría La ciudad de los nombres perdidos. Sería un relato inquietante sobre un lugar en el que los nombres desaparecen. Al principio, solo eran detalles insignificantes. Alguien olvidaba cómo se llamaba su vecino, los letreros de las calles perdían sus inscripciones, las lápidas en el cementerio se volvían piedras en blanco. Luego, los propios habitantes empezaron a olvidar sus nombres. Y cuando alguien perdía su nombre, desaparecía. El primer caso. Todo comenzó con un hombre llamado Gregorio. Vivía en un departamento diminuto en el centro de la ciudad y llevaba una vida solitaria. Un día, al despertar, sintió algo extraño. Algo le faltaba. Fue al baño, se miró al espejo y trató de decir su nombre en voz alta. Pero no pudo. No lo recordaba. Buscó su cartera. No había identificación. Buscó en su teléfono. Sus contactos eran solo números sin nombres. Cada documento, cada papel, cada prueba de su existencia, estaba en blanco. Desesperado, salió a la calle. Quiso preguntar a un transeúnte. «Disculpe, ¿sabe cómo me llamo?». Pero el hombre lo miró con extrañeza y siguió su camino sin responder. Gregorio sintió un escalofrío.
Era como si ya no existiera. Como si su propio nombre lo hubiera abandonado. El fenómeno se extiende. Días después, los periódicos informaban sobre más casos. Un taxista que olvidó su licencia. Un profesor cuya firma se desvaneció de todos los registros. Un niño cuyo nombre dejó de aparecer en la lista de asistencia. Poco a poco, la ciudad comenzó a darse cuenta de la maldición que los acechaba. Nadie sabía cómo empezó. Nadie sabía cómo detenerlo. Pero todos sabían lo mismo. Cuando alguien olvidaba su nombre, pronto desaparecía. Y lo peor era que nadie recordaba a los que se habían ido. Los que aún resisten. Había un grupo de personas que intentaban luchar contra el olvido. Llamaban a sí mismos los cronistas. Eran los últimos que aún recordaban su identidad y la de los demás. Recorrían la ciudad anotando los nombres de los que aún existían en viejos cuadernos. Sabían que si dejaban de escribirlos, todos se perderían. Pero el tiempo jugaba en su contra. Cada noche, al despertar, sus propias letras comenzaban a desvanecerse. Las páginas de sus diarios amanecían en blanco. Y ellos sabían que, en cualquier momento, el olvido los alcanzaría también. La última esperanza. En lo más profundo de la ciudad, en un callejón que solo aparecía de noche, existía una biblioteca secreta. Un lugar donde todos los nombres que habían sido olvidados aún estaban escritos. Los cronistas lo llamaban el archivo de la memoria. Se decía que aquel que encontrara su propio nombre en esas páginas, podría escapar del olvido. Pero pocos lograban llegar. Porque a medida que se acercaban, el camino desaparecía. Las calles cambiaban de forma. Los edificios se tragaban las puertas. Y la ciudad, hambrienta de nombres, devoraba a los que osaban desafiarla. El último cronista. Un hombre, el último de los cronistas, se adentró en la biblioteca. No recordaba su nombre. Sabía que le quedaba poco tiempo. Corrió entre los estantes polvorientos, pasando sus dedos por miles de páginas en busca de una sola palabra. La que le daría de nuevo su identidad. Sus manos temblaban. Sus recuerdos se desvanecían. Cada paso lo acercaba más al olvido. Pero entonces, lo vio. Su nombre. Su verdadero nombre. Lo pronunció en voz alta con su último aliento. Y en ese instante, despertó en su cama. Como si todo hubiera sido un sueño. Pero sabía que no lo era. Porque en su mesita de noche había un viejo cuaderno. Lo abrió con temor. Y allí estaba. Escrito con su propia letra, solo una frase. No dejes de escribir tu nombre. Capítulo 5. El hombre que podía recordarlo todo. Si este libro existiera, se llamaría El hombre que podía recordarlo todo. Sería la historia de un hombre con una maldición única. Jamás podía olvidar nada. Cada momento de su vida, cada rostro que había visto, cada palabra que había escuchado, cada aroma, cada sonido, cada pensamiento, todo permanecía en su mente, intacto, como una biblioteca infinita de recuerdos imposibles de borrar. Lo que para muchos sería un don, para él era un tormento. Porque no solo recordaba lo bueno. También recordaba cada error, cada humillación, cada pérdida. Cada mirada de desprecio. Cada traición. Cada instante de dolor. Y lo peor de todo. Recordaba cosas que nadie más podía recordar. Los recuerdos que no le pertenecían. Al principio, pensó que su memoria era solo excepcionalmente buena. Podía recitar libros enteros después de leerlos una sola vez. Podía recordar conversaciones con exactitud, incluso si habían ocurrido décadas atrás. Pero luego empezó a notar algo inquietante. Había recuerdos en su mente que no le pertenecían. Escenas de guerras que nunca vivió. Personas que jamás había conocido. Sueños de otros. Pesadillas de extraños. Y lo más aterrador. Recuerdos de cosas que aún no habían sucedido. El peso del futuro. Al principio, los recuerdos del futuro parecían inofensivos. Sabía que iba a decir alguien antes de que lo dijera. Sabía qué número saldría en la lotería antes de que lo anunciaran. Pero pronto se dio cuenta de que el futuro no solo traía pequeñas trivialidades. También traía tragedias. Vio en su mente el rostro de un niño que moriría en un accidente. Vio a una mujer llorando en un funeral que aún no ocurría. Vio ciudades destruidas por catástrofes que nadie sospechaba. Y lo peor. Se vio a sí mismo. Olo.
En una habitación oscura. Con los ojos vacíos, mirando al infinito. Encerrado en su propia mente. El intento de olvidar. Desesperado, intentó olvidar. Probó medicamentos. Probó hipnosis. Probó alcohol, drogas, golpes en la cabeza. Nada funcionó. Cada recuerdo volvía con más fuerza. Incluso los recuerdos de su vida pasada. Sí, porque también recordó algo más. Algo que no debería haber recordado. Recordó que ya había vivido antes. Muchas veces. Había muerto y nacido de nuevo una y otra vez. Siempre con la misma maldición. Siempre recordándolo todo. Pero esta vez era diferente. Porque esta vez, recordaba cómo terminaba la historia. El final inevitable. Sabía que, al final, su mente colapsaría. Que su propio cerebro lo traicionaría. Que quedaría atrapado en un laberinto de memoria sin salida. Que se perdería en su propio pasado. Y que, cuando eso ocurriera, el mundo entero lo olvidaría. Porque él no era solo un hombre con una memoria infinita. Él era el guardián de la memoria del mundo. Y si él desaparecía, todos los recuerdos del mundo desaparecerían con él. Nadie recordaría la historia. Nadie recordaría su propia vida. Nadie recordaría siquiera que alguna vez existieron. El universo se quedaría en blanco. Porque el olvido absoluto es el verdadero fin de todo. Capítulo 5. El hombre que podía recordarlo todo. Si este libro existiera, se llamaría El hombre que podía recordarlo todo. Sería la historia de un hombre con una maldición única. Jamás podía olvidar nada. Cada momento de su vida, cada rostro que había visto, cada palabra que había escuchado, cada aroma, cada sonido, cada pensamiento, todo permanecía en su mente, intacto, como una biblioteca infinita de recuerdos imposibles de borrar. Lo que para muchos sería un don, para él era un tormento. Porque no solo recordaba lo bueno. También recordaba cada error, cada humillación, cada pérdida. Cada mirada de desprecio. Cada traición. Cada instante de dolor. Y lo peor de todo. Recordaba cosas que nadie más podía recordar. Los recuerdos que no le pertenecían. Al principio, pensó que su memoria era solo excepcionalmente buena. Podía recitar libros enteros después de leerlos una sola vez. Podía recordar conversaciones con exactitud, incluso si habían ocurrido décadas atrás. Pero luego empezó a notar algo inquietante. Había recuerdos en su mente que no le pertenecían. Escenas de guerras que nunca vivió. Personas que jamás había conocido. Sueños de otros. Pesadillas de extraños. Y lo más aterrador. Recuerdos de cosas que aún no habían sucedido. El peso del futuro. Al principio, los recuerdos del futuro parecían inofensivos. Sabía que iba a decir alguien antes de que lo dijera. Sabía qué número saldría en la lotería antes de que lo anunciaran. Pero pronto se dio cuenta de que el futuro no solo traía pequeñas trivialidades. También traía tragedias. Vio en su mente el rostro de un niño que moriría en un accidente. Vio a una mujer llorando en un funeral que aún no ocurría. Vio ciudades destruidas por catástrofes que nadie sospechaba. Y lo peor. Se vio a sí mismo. Solo. En una habitación oscura. Con los ojos vacíos, mirando al infinito. Encerrado en su propia mente. El intento de olvidar. Desesperado, intentó olvidar. Probó medicamentos. Probó hipnosis. Probó alcohol, drogas, golpes en la cabeza. Nada funcionó. Cada recuerdo volvía con más fuerza. Incluso los recuerdos de su vida pasada. Sí, porque también recordó algo más. Algo que no debería haber recordado. Recordó que ya había vivido antes. Muchas veces. Había muerto y nacido de nuevo una y otra vez. Siempre con la misma maldición. Siempre recordándolo todo. Pero esta vez era diferente. Porque esta vez, recordaba cómo terminaba la historia. El final inevitable. Sabía que, al final, su mente colapsaría. Que su propio cerebro lo traicionaría. Que quedaría atrapado en un laberinto de memoria sin salida. Que se perdería en su propio pasado. Y que, cuando eso ocurriera, el mundo entero lo olvidaría. Porque él no era solo un hombre con una memoria infinita. Él era el guardián de la memoria del mundo. Y si él desaparecía,
Todos los recuerdos del mundo desaparecerían con él. Nadie recordaría la historia. Nadie recordaría su propia vida. Nadie recordaría siquiera que alguna vez existieron. El universo se quedaría en blanco. Porque el olvido absoluto es el verdadero fin de todo.